Bueno, muy buenas tardes, tengan todos y todas. Hoy es martes 12 de noviembre de 2024. Eh, Hoy tenemos la muy grata compañía de Dico Betancourt. Muchas gracias. Bienvenido, mi hermano. Muchísimas gracias, Dico, por acompañarnos. Teníamos muchísimo tiempo queriendo hacer algo contigo. Eh, el pretexto es Eh, ahorita el 9 de noviembre, es decir, hace 3 días, se cumplieron 100 años del nacimiento de un fotógrafo de origen suizo, que es de lo que nos va a estar hablando Dico, Robert Frank, que incluso para quienes no somos expertos en fotografía, pero bueno, tenemos mínimo conocimiento sobre la cosa, sabemos que, bueno, que es un fotógrafo muy importante. Yo no sé cómo será la cosa ahorita, Dico, pero por lo menos mi generación era una generación que todavía, cuando uno estaba como entre el liceo y la universidad, ya uno agarraba como los libros de la generación Beat, de los Beatniks, de las que nos puede hablar bastante y muy bien Juancho, que nos acompaña. Saludos, Juancho. Eh, bueno, uno leía, esas son como cosas que hay que leer a esa edad, ¿no? Y uno quedaba, por supuesto, deslumbrado, pues, ¿no? Eh, y específicamente un libro de Jack Kerouac, que es el que hace el prólogo bueno, del libro más famoso, digamos, el que lo hizo, el que lo consagró, de Robert Frank, que se llama Los Americanos, lo hace Kerouac. Este libro al que me refiero es En el Camino. Eh, entonces, yo siempre asocié a Robert Frank con esa generación beat, con los beatniks, con Kerouac, Ginsberg, y entonces, bueno, siempre tuve como mucho aprecio, pues, ¿no? El libro, bueno, las fotografías que están incluidas en este libro, repito, incluso para alguien que no tiene, digamos, que no es experto pues en la materia, uno lo que tiene es un mínimo criterio estético. Bueno, un libro verdaderamente impresionante. Y bueno, una parte de las actividades que organizamos para este mes aquí en sedes giran en torno entonces, con este pretexto, en torno a la fotografía. Eh, Montamos una muy modesta exposición aquí en los espacios del centro, con una cuarta parte más o menos, un poco más tal vez, de las fotografías que aparecen en los americanos. La programación de cine la hicimos también relacionada con el tema fotografía. Aprovechamos para invitarlos e invitarlas eh, a asistir. El detalle está publicado en nuestras redes. Y bueno, sirve también entonces este pretexto para que, cónchale, por fin hagamos algo con Dico, que es quien, bueno, aceptó este, esta invitación nuestra, pues, para hablar de la obra de Robert Frank. De nuevo, muchísimas gracias, hermano. Gracias a ti. Eh, Dico ha titulado su intervención, Robert Frank y la otra cara del sueño americano. Dico es licenciado en historia. Eh, Estuvo en el año 2014, interesante, algunas cosas que has hecho. Dico estuvo visitando los campamentos saharauis en Tindouf, Tinduf. Tinduf, Argelia, en el año 2014. A partir de esa estancia por allá, de esa visita, realizó un cortometraje documental, Musawat, y un trabajo fotográfico titulado Saharauis, un pueblo en resistencia, que ya nos comentabas ahorita fuera de cámara, que tuviste oportunidad de exponerlo. Es realizador del documental Caicachi, que yo vi, por cierto, muy bueno, Campamento de Pioneros, excelente trabajo. Cofundador del colectivo fotográfico Cacrifotos, que es por lo que creo que mucha gente te conoce. Una excelente, o un colectivo fotográfico con un trabajo verdaderamente magnífico. Siempre que hacemos alguna cosa relacionada aquí con la fotografía, sale a relucir de una forma u otra Cacri. Dico también tiene un trabajo
tiene un trabajo de fotografía de calle que es a lo que se dedica fundamentalmente Cacri. Bueno, creo que exclusivamente Cacri es fotografía callejera, no solamente en Caracas, sino también en La Habana, en Santiago de Cuba, en Cajamarca, en Perú, y ha trabajado como fotógrafo para UNICEF, como videógrafo en ACNUR, entre otras cosas. Ya, listo, Dico, te dejo en el uso de la palabra, hermana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradecido, Reinaldo, y a todo el equipo de CES. Gracias a ustedes por estar presentes. Bueno, yo generalmente no soy muy de estar hablando frente a las cámaras, pero cuando Reinaldo me hizo la invitación para hablar de Robert Frank, pues accedí porque para mí este es uno de los fotógrafos de mayor importancia en la historia de la fotografía y que a mí personalmente me encanta, ¿no? Me encanta su trabajo. Desde que vi su trabajo siempre me impactó de una manera inmediata, ¿no? Sin tener que saber mucho de quién era Robert Frank, veía sus imágenes y ya podías sentir lo que él, lo que quería transmitir a través de esas imágenes, ¿no? Todas las historias que quería contar a través de esas imágenes. Como tú bien dijiste, bueno, Robert Frank es de origen suizo. Él llegó a Nueva York a la edad de 23 años. Como que entre una de las primeras cosas y vínculos con la fotografía fue asistir a una exposición en el MoMA en Nueva York de Cartier-Bresson, que es otro de los padres de la fotografía de fotoreportaje, de los que hablan del momento preciso, ¿no? Sí. de Cartier-Bresson. Esos inicios de Robert Frank también estuvieron vinculados a la moda, ¿no? Él todavía estaba haciendo algunas colaboraciones con algunas revistas, algunas cosas vinculadas a la moda. Él empezó en un inicio a relacionarse con otro fotógrafo importante de la historia, que es Walker Evans. Se hicieron amigos. Walker Evans es un fotógrafo muy importante que estuvo en un grupo que perteneció a un departamento de fotografía, que pertenecía a un departamento que creó el gobierno de los Estados Unidos, que se llamaba Farm Security Administration, que era un departamento que consistía en una ayuda al sector rural más empobrecido de los Estados Unidos, sobre todo golpeados por la depresión de Estados Unidos en los años 29. Pues ese departamento, junto a varios fotógrafos, entre todos esos fotógrafos estaban, entre los que yo conozco y más importantes también, está Walker Evans, que era el líder de ese equipo. Estaba Dorothea Lange, que también tiene muchas fotos icónicas. Y estaba otro fotógrafo afroamericano, y de hecho era el único fotógrafo americano que estaba en ese equipo, que se llama Gordon Parks, que de hecho lo invito a ver el trabajo de él. Es impresionante también la mirada que él tiene, el ojo crítico acerca del tema racial también en los Estados Unidos. Y bueno, una fotografía también muy visualmente transgresora, ¿no? Sobre todo porque juega, así como haría Robert Frank también, con todo el tema de los símbolos patrios, ¿no? De cómo releerlos, descontextualizarlos, ¿no? Bueno, ahí estaba Gordon Parks. Walker Evans era una persona que tenía como siendo líder de este grupo, tenía una actitud siempre rebelde, porque bueno, a todos ellos resulta que los enviaron a recorrer el país y a fotografiar a todos estos sectores rurales, haciendo un registro fotográfico impresionante que luego se irían publicando posteriormente. Pero Walker Evans era un poco rebelde porque hacía todo ese trabajo fotográfico, pero no enviaba las fotos que a él le gustaban,
al departamento de la Farm Security Administration. Entonces él como que se valía un poco de todo el presupuesto para recorrer y hacer su trabajo fotográfico, pero le enviaba a ellos cualquier cosa y él se quedaba con un material porque él sabía que había un tema político, ¿no? También de cierta propaganda Claro. del gobierno en ese momento en los Estados Unidos, ¿no? Que si no me equivoco era Roosevelt. Pues hablo de Walker Evans en este sentido porque Robert Frank también es influenciado por Walker Evans a nivel fotográfico, pero también en esta forma de ser, ¿no? De transgredir y de hacer prácticamente el trabajo fotográfico que él quiere hacer, que defiende hasta el final, ¿no? Entonces, de hecho, ese vínculo con Walker Evans hace que Robert Frank gane una beca que se llama la beca Guggenheim, que Guggenheim fue un político estadounidense del Partido Republicano, judío y tal. Bueno, tienen una beca en nombre de ese personaje. Que es famosísimo. Que es famosísimo. Y a través de Walker Evans le dan esa beca a Robert Frank. Con esa beca es que Robert Frank viaja por todos los Estados Unidos haciendo el trabajo que se convertirá luego en lo que es The Americans, ¿no? Se habla de que este trabajo de Robert Frank estuvo alrededor de 2 años recorriendo Estados Unidos. Se dice que más o menos gastó 770 rollos de película para hacer este trabajo, con lo que logró recopilar alrededor de entre 27 y 28 mil imágenes de todo este gran viaje, ¿no?, que realizó. Total que, bueno, una de las cosas del vacilón es que esta beca, que también la había ganado Walker Evans antes, en este caso la gana Robert Frank, luego se convierte en lo que es The Americans, también causando como un gran choque, porque, bueno, es un libro totalmente transgresor, ¿no? Que irónicamente va en contra de todo ese pensamiento ideológico que envuelve la misma gente que lo financió, ¿no? Entonces, como una vuelta de tortilla muy interesante allí. Ese trabajo de recorrer los Estados Unidos y el registro fotográfico se gestó entre 1955 y 1956 y se publicó por primera vez en Francia. En Estados Unidos ni siquiera tenían pensado publicarlo porque fue todo un choque, cómo era posible que se viera esas imágenes de lo que es Estados Unidos. No estamos de acuerdo, además que estamos en una época posguerra donde toda la visión estadounidense era de mostrarse todos los símbolos nacionalistas, mostrarse como la gran potencia a nivel mundial. Los vencedores de la guerra. Los vencedores de la guerra, somos los más fuertes del planeta, amamos nuestro país. ¿Y cómo va a venir este tipo, que de paso es suizo, a mostrarnos al que le dimos una beca? Al que le dimos una beca, al que lo financiamos para mostrarnos un país que no es el que queremos ver, además, ¿no? Entonces, la primera publicación de este libro la hacen en 1958 en Francia. De esas entre 27.000 y 28.000 imágenes, hay que destacar que Robert Frank, él es el que hace la edición de estas fotografías para luego quedar 83. Al año siguiente, en 1959, en Estados Unidos, es que se logra publicar por primera vez el libro The Americans, ¿no? Cuestionando todos los valores que ya decimos, patrióticos, haciendo una relectura de todo. De hecho, cuando tú abres el libro, la primera foto es esa foto que, bueno, aquí la podemos ver, que es esa bandera en un edificio donde se ven las dos ventanas,
y está la bandera de los Estados Unidos prácticamente tapando la identidad de esas dos personas que no se ven, pero que sí se ve en primer plano es la bandera de los Estados Unidos, y eso un poco, eso no es de gratis, ¿no? O sea, ahí se ve un poco que cómo esos símbolos patrios y esa se imponen en la ciudadanía, ¿no? Casi que invisibilizándolos, quitándole identidad, porque bueno, lo que prevalece y lo que se impone es precisamente esos valores nacionalistas, ¿no? Bueno, de hecho con esa foto es que abre ese libro. Este libro se puede decir que es una fotografía que apela a los gestos, que apela a las emociones. Es una fotografía prácticamente muy visceral, no es una fotografía preciosista, como a diferencia de la fotografía de Cartier-Bresson, que bueno, está bien el momento preciso y todo eso, pero si vemos la fotografía de Cartier-Bresson vemos que hay toda una delicadeza con el juego de la composición, cada elemento está perfectamente ubicado, haciendo casi que la imagen sea una exquisitez, cosa que en The Americans ese no es lo que prevalece, porque prevalece precisamente un tema de gestualidad, de sentimientos, de emociones, de qué es lo que siente la gente, ¿no? Incluso muchas de esas fotografías que vemos en el libro, hay algunas que están movidas, hay algunas que tienen cierto desenfoque, porque precisamente no estamos hablando de una calidad técnica impecable, que es lo que él está buscando. Él está buscando otra cosa, ¿no? Entonces, por eso este libro es tan importante. Yo creo que yo veo a Robert Frank y este libro como la llegada de los Beatles al mundo de la escena cultural, que es como transgredir todo. O sea, veamos que en ese momento hay como una forma de cómo se hace la fotografía, como unos elementos muy precisos, impuestos, consciente o inconscientemente, de cómo hacer la fotografía, y llega Robert Frank con este material a patearle el trasero a todo el mundo prácticamente, ¿no? Robert Frank decía que él trataba de ser muy rápido a la hora de fotografiar para poder captar esos momentos de naturalidad de las personas, que cambiaban cuando la gente veía que la presencia de la cámara, ¿no? Entonces, por eso también en muchos casos había esos detalles de quizá un poquito de imprecisión en el enfoque, o quizá un poquito movida, pero en realidad esto no era lo importante, sino era lo que se transmitía a nivel de emociones y a nivel de gestos y sentimientos, ¿no? Hay un tema también con respecto a la edición del libro, que hay algo a nivel audiovisual y a nivel de edición que se habla del efecto Kuleshov. El efecto Kuleshov tiene que ver con la secuencia de imágenes, que como dos imágenes combinadas te generan una información o te comunican algo, ¿no? Entonces, el mayor ejemplo, creo que era Alfred Hitchcock que lo hacía, era una cara como con cara de deseo de un tipo, y luego ponían un plato de comida. Entonces, ¿qué traducía eso? Bueno, claro, hambre o claro, ganas de comer. Pero si tú colocabas ese mismo rostro y colocabas a una mujer en traje de baño, una chica en traje de baño, ya te comunicaba otra cosa, claro, que era deseo. Y si ponías a ese mismo señor y luego ponías una imagen de una niña tierna, entonces te podía transmitir ternura. Pues eso se ve un poco, eso se ve en el libro de Robert Frank, que es que uno tiene que ver cada imagen en relación con la que le sigue, ¿no? Las imágenes no están aisladas,
una con las otras, sino que una te va a comunicar algo en relación con la que le sigue, ¿no? Con la otra. Entonces, bueno, eso es un tema muy interesante de ese libro, y bueno, y además que es una edición que hizo el propio Robert Frank. Como tú bien decías, el prólogo lo hizo Jack Kerouac, que pertenecía a la generación Beat, junto con otros escritores importantes. Y según lo que pude leer, fue que estaba en una fiesta y Robert Frank conoce aquí a Jack Kerouac y le dice: mira, tengo estas fotografías. Y él le dice: oye, yo puedo escribir algo sobre esas fotos. Y bueno, de ahí viene ese famoso prólogo, que además le da un plus importante. Bueno, porque de hecho yo no me había dado cuenta hasta hace poco que tenía el prólogo de él. ¿De Kerouac? Sí, no tenía idea. Y bueno, indudablemente eso también le da un impulso. Sí, sí. Y de cierta manera, Robert Frank se empieza a vincular con todos estos escritores y todos estos movimientos de la generación Beat. Porque ya después, en una etapa donde Robert Frank empieza a experimentar con el cine, de hecho, hace estos trabajos de cinematografía con estas personas, ¿no? Cierto, cierto. De hecho, unos sirven de actores, de escritores del guión, y van a ser muy, digámoslo así, que prácticamente Robert Frank, siendo un profesional de la imagen, se integra a ese movimiento desde su área, ¿no? Que es el cine y la fotografía. Es importante también decir que antes de Americans, Robert Frank estuvo en Perú y editaron un libro sobre este trabajo que él hizo en Perú. Allí no se ve como esa forma de trabajar que está en Americans, sino se siente que hay como un material fotográfico, digámoslo, como de novato. Todavía Robert Frank no ha desarrollado esto que logra desarrollar en Americans, sobre todo esa cercanía con la gente que fotografía, ¿no? Sino que hay una mirada un poco desde lo lejos, desde el extranjero, incluso de cierta manera hasta desde una mirada colonial, de que es el europeo o el estadounidense que va a un país suramericano a fotografiar, muchas fotos desde arriba y tal. Sin embargo, ya cuando él después de Perú va a Europa, hace un trabajo en París, donde ya empieza a ir descubriendo su forma de fotografiar, pero cuando hace un trabajo en Londres y Gales, él edita un libro de esos dos lugares, ya ahí es donde se empieza a ver como el antecedente de esta mirada de Robert Frank. ¿Por qué? Porque él hace una comparación y una contraposición de lo que ve en Londres, muchos... La metrópolis. Sí, la gran metrópolis, hay como un tema de lo, como cierta, esa cuestión del caballero, sí, la opulencia, ¿no? de la capital, en comparación con Gales, donde fotografía a los mineros. Mira, y entonces... Eso no lo conozco. Sí, entonces ya allí tú empiezas a ver que él te está diciendo algo, ¿no? Claro. Hay como, bueno, la elegancia, esa era la palabra que hay una elegancia en el tema de Londres, el hombre, el caballero, el gentleman, la cosa, y eso lo contrapone con los obreros en Gales, donde se meten las minas de carbón y fotografía a todos estos obreros llenos de carbón, con la cara negra, de todos con su vestimenta de trabajo, y eso forma parte de un mismo trabajo, ¿no? Tremendo. O sea, lo edita en un libro. Y ahí ya tú ves como
el germen o la semilla de lo que será luego The Americans. Bueno, como estábamos diciendo, Robert Frank tuvo una etapa también de cineasta, experimental se pudiera decir, entre lo que destacan principalmente un documental que hizo con los Rolling Stones en 1972. El nombre, esto se puede decir en YouTube, sí, ok. Claro. El nombre en inglés es Cocksucker Blues, que traduce algo así como el chupapollas blues, algo así, ¿no? Y la historia detrás de esto es que pues los Rolling Stones le dieron espacio a Robert Frank para que grabaran durante toda su gira en los Estados Unidos en 1972. Y bueno, Robert Frank los grabó en todos los escenarios posibles que pudiera estar una de las bandas de rock más icónicas del momento y de todos los tiempos, en escenarios muy personales, muy íntimos, donde se podían estar consumiendo cualquier tipo de sustancias psicotrópicas, teniendo cualquier tipo de relaciones con fans y toda una locura, puro sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Exactamente, literalmente. Y tanto fue así el material que grabó Robert Frank que luego, cuando lo vieron los Rolling Stones, Mick Jagger le dijo, mira, no, esto no lo podemos publicar, esto no puede salir al público. Y Mick Jagger le dice, mira, si esto lo mostramos al público, a nosotros no nos van a dejar entrar nuevamente a los Estados Unidos. Y bueno, ese documental, por cierto, lo pueden encontrar en YouTube, se llama así Cocksucker Blues. De hecho, lleva ese nombre porque es el nombre que lleva una canción que hicieron los Rolling Stones, porque según la historia era como que los Rolling Stones le debían a una productora una canción y estaban como fastidiándolos porque tenían que hacerle esa canción. Entonces los Rolling Stones le dijeron, bueno, toma, aquí está tu canción, y le pusieron ese nombre, ¿no? Esa canción y tanto la canción como la película que hizo Robert Frank son difíciles de conseguir porque, bueno, nadie las quería editar, total que fue un escándalo. Robert Frank defendió su película y llegaron a un acuerdo con los mismos Rolling Stones que le dijeron, bueno, puedes hacer creo que 5 presentaciones al año, 5 proyecciones de ese documental al año, pero con la condición de que Robert Frank tenía que estar presente en cada proyección, asumiendo que él había grabado y que era el responsable de todo ese material que habían grabado. Entonces, bueno, ese era Robert Frank, ¿no? Bueno, luego, ya después de varios años, Robert Frank tomaría la fotografía nuevamente, ya desde un punto más personal. Duró un montón de tiempo sin hacer fotografía. Sí, duró bastante tiempo sin hacer fotografía. Y bueno, prácticamente ese trabajo de Americans es el trabajo más fuerte, más duro y que más marcó la historia de la fotografía a nivel mundial, pues. Sí. Tú decías que no te gustaba hablar, pero ha sido una conferencia bastante completa, y corta, pero dijiste lo fundamental. Y lo que más me gustó es la visión que tú tienes de Robert Frank como ese individuo transgresor, pero que al mismo tiempo él está integrado a la sociedad norteamericana, pero él es un transgresor, ¿verdad? Y no es que se esté definiendo digamos, políticamente panfletario, sino que es el verdadero político,
como con un sentimiento político siempre en su visión, sin ser panfletario y sin ponerse de ningún sitio, sino simplemente mostrando, siendo, vamos a decir, un historiador objetivo. Esto es lo que está pasando. Y yo tengo que exponerlo. Es como si fuera para él algo, es un individuo ético, chico. Ético completamente. Me encantó esta conferencia. Gracias. Bueno, como decía al principio, Dico, yo tengo, no lo voy a repetir, pero digamos, yo conozco el libro y entiendo este libro específicamente de Americans en su contexto y toda la relación con los beats y tal. Eso, bueno, de hecho por eso le tengo la estima que le tengo y además que es un libro muy potente, como dice Juancho, muy, bueno, y tú también lo planteaste, muy transgresor. ¿Sabes qué? Yo les voy a mostrar o sea, qué impresionante que este es como el Estados Unidos que uno ve todo el tiempo, pero no necesariamente el que se registra, ¿no? O sea, bueno, eso los voy a registrar bien registradito para que lo vean también, ¿no? Ahora, más allá de eso, ¿no? Que es como una cosa, digamos, más bien puntual, yo no tengo claro cuál, porque tú lo comentabas, ¿no? Que es un libro que al principio hay como todo un tema en el propio Estados Unidos, más o menos se entiende claramente, tú lo planteabas. Es un libro que al principio genera como rechazo, no hay mucho interés en publicarlo, lo publican en Francia, pero entiendo que relativamente, bueno, el año siguiente, ¿no? Ya se publica en Estados Unidos, además con este texto de apertura de Kerouac. Eh, pero no tengo claro en qué momento produce realmente el impacto que produce, digamos, en el mundo de la fotografía, al menos en Estados Unidos, pues, ¿no? No sé si es una cosa que va de la mano con el impacto que va a tener la literatura beat o beatnik. O sea, eso no lo tengo claro. No sé si, o sea, si esa especie de veda que hubo como durante los primeros meses, una vez que le entrega el trabajo, o sea, si fue una cosa solamente de ese momento y ya después cuando se publicó lo produjo ya de una vez o tuvo que pasar tiempo para que él, eso pues, para que produjera el impacto que produjo. Luego, esa cosa de que el tipo se consagra y no hace más fotografía, ¿no? Es decir, se mete de lleno en el cine durante mucho tiempo. Y tiene como 20 y pico de Cortometrajes. Ajá, sí, porque creo que todas son cortometrajes. Y cosas como intimistas y tal. Aunque el documental de los Rolling dura como 1 hora y algo. Ajá, exacto. Salvo ese, que es más bien o sea, en comparación con los otros, no encaja, es como un trabajo aparte, ¿no? Sí. Porque las otras son cosas más bien como cortas. Yo creo que está muy bien el término experimental, porque son historias ahí un poco voladas, bueno, muy también de la época, ¿no? Hasta que llega el famosísimo documental ese que también lo decías tú, a pesar de, bueno, imagina, ¿sabes lo que es registrar una gira de los Rolling en el 72? O sea, en pleno apogeo. Y bueno, ese documental no tiene más impacto del que tiene por todo lo que ya tú comentabas, ¿no? Con los Rolling cuando vieron eso se horrorizaron. Y entonces Robert Friend le dice, bueno, pero ustedes me dieron permiso para... Dice, no, eso no se puede publicar, eso es mío, ese es mi trabajo. Bueno, y llegaron al acuerdo que ya comentaba Dico. Y entiendo, porque, pues, o sea, confieso que yo no conozco, digamos, como su trabajo más reciente, pero ya cuando él vuelve a la fotografía ya es Robert Frank, pues. O sea, ya tiene como tiene como una reputación muy alta y además entiendo que es un trabajo muy bueno. O sea, hizo muchas cosas, expuso un montón de lugares. Hay varios documentales. Hay uno particularmente que estuve buscando y no lo conseguí. Hay uno que se llama como Don't Blink, que es como no pestañees, algo así. Exactamente, sí, ese es como
Ese creo que es como el más completo y el más que registra bastante toda la historia de él. Incluso como que lo siguen y hacen fotografía en la calle, un poco como buscando cuál era la metodología que hacía Robert Frank Ajá. para fotografiar. Pero es difícil de conseguir. Yo vi que estaba en la plataforma Prime, pero, o sea, busqué en Google para ver dónde podía encontrarlo y decía que estaba en Prime, pero después lo busqué en Prime y no aparece Ah, porque que... está esta cosa de las regiones. Bueno, sí, eso Exacto, entonces nos puede ser pasa todo el que... tiempo. Exacto. Está allá, pero no está aquí, es un lío. Entonces bueno, conseguí fue como una versión que tiene subtítulos en portugués y más o menos Sí. pude ahí como captar algo, ¿no? Pero ese documental, si se logra conseguir, creo que es muy completo y te va a demostrar realmente, te va a dar una visión de quién era Robert Frank. Yo creo que el libro, bueno, por lo que pude investigar, el libro de Americans no se posicionó de una vez así como el boom eh, fotográfico del momento, sino que con los años, con el pasar de los años, cuando se hacía como una retrospectiva de qué es lo que hay en fotografía, todo el mundo coincidía en que Eh, este trabajo era un antes y un después. Pues. Porque bueno, al comienzo hubo como, a pesar de que tenías el prólogo de Kerouac y todo esto, según lo que leí, no fue así como el boom y que todo el mundo, sino que fue algo que se fue posicionando cada vez más. O sea, como que mientras pasaban los años, la gente al investigar qué es lo que había en la historia de la fotografía, pues siempre llegaba al tema de este libro y era como que, mira, esto es un antes y un después en la fotografía. claro que es una sociedad que va cambiando, obviamente, como ocurre con toda la sociedad. Es decir, ubicándonos en el momento, ¿no? Estamos hablando de finales de los 50, sabemos lo que pasó, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, bueno, en casi todo el mundo, en muchos lugares, pues. En los 60, y entonces, claro, ya la sociedad de los 60, ya la gente en los años 60 ya hay como un ambiente cultural mucho más propicio para cosas así, ¿no? De hecho, está más o menos como lo que sucede con la literatura de estos mismos personajes. Es algo así como que, bueno, pero nosotros les estábamos contando lo que estaba pasando, lo que pasa es que ustedes no querían ver el otro Estados Unidos. Claro. O sea, el Estados Unidos de la propaganda. Pero bueno, mira, aquí tienes todo lo que está, todo el tema político, eso que llaman la lucha por los derechos civiles y toda la cosa, ¿no? El tema del racismo que está planteado, o sea, que está muy, muy presente en el libro, como bien dice Juancho, en lo absoluto de manera panfletaria, todo lo contrario, trabajado con mucha... Pero fíjate lo paradójico, ¿no? Con mucha sutileza, eso que Juancho dice, este tipo era un político, Sí. pero al mismo tiempo, como tú bien decías, aquí no hay nada de preciosismo. Y sin embargo, tú ves la fotografía aquella de la señora cargando al bebé, chamo, esa es una foto demasiado impresionante, estéticamente quiero decir, ¿no? Más allá de como tú bien decías, lo que él quiere transmitir, o la fotografía la famosa fotografía de portada del autobús. Las miradas, chamo, son muy impresionantes. Ese es un tranvía. Un tranvía, perdón, exactamente. Este, Sí, esa foto de portada está excelente sí, porque sí, es como, o sea, resume sí, todos los sí, Estados Unidos en esa imagen, ¿no? es Las muy, clases sociales, los rostros que tienen cada uno. sí. Exacto. Y bueno, viste eso que tú decías también de los contrastes, ¿no? De ese trabajo Londres-Gales que yo no conozco. El glamour por un lado, la cuestión del consumo y por otro lado, mira esa foto de o sea, es una mujer, weón, es una señora de color negro, o sea, de piel negra, en un, ¿qué? En un descampado, o sea, como una imagen que te remite más bien como a soledad, ¿no? Claro, O sí. sea, como a una señora ahí en la intemperie. eh, A mí me gusta el tema de las carreteras, la relación de la carretera y el automóvil, y la claro, norteamericana que es muy
Sí, que además está muy, muy presente, bueno, en El Camino, se llama la novela de Kerouac, ¿no? Es una cosa que está muy presente. ¿Qué otra cosa te iba a comentar? ¿Viste las imágenes de la gente, pues, desayunando en los lugares de los restaurantes? Pero que es gente como de clase trabajadora, y entonces como esa juega con la otra imagen de la fábrica, ¿no? Que es una fábrica en Detroit, que además hay trabajadores negros, trabajadores blancos. No, tiene cosas verdaderamente impresionantes. Yo te preguntaría, Dico, o te pediría, así como para cerrar, eh, a a las personas, a los muchachos, a las muchachas que se están iniciando en la fotografía, ¿por qué, más allá de todo lo bastante que has dicho, o sea, por qué tú crees que esta es una obra que merece ser conocida? Pues, o sea, ¿qué pueden aprender de aquí? ¿Por qué les serviría como referencia? O sea, ¿qué pueden como extraer de este libro de Robert Frank? Bueno, yo creo que también basado como en lo que decía Juancho, creo que es un libro o es una mirada, ¿no? De una persona que no se está dejando llevar ni por proselitismo político, sino que me parece un trabajo muy honesto, me parece que es un trabajo que se la jugó también, ¿no? Porque él pudo haber, con la beca, pudo haber hecho un trabajo eh, que estuviera como acorde o que no molestara a nadie, que fuera un trabajo que, que bueno, que fuera como muy agradable para la mayoría de la sociedad estadounidense. Y sin embargo él se atrevió, pues, él se la jugó. Este libro es un espejo de la sociedad norteamericana, un espejo en el que muchos no se quisieron ver, o se vieron y les molestó. Entonces, y creo que más allá del tema artístico, es un documento histórico, ¿no? Tú agarras ese libro y prácticamente hasta sin leer el contexto ya te está diciendo y te está mostrando una sociedad Sí, y exacto. una época y una etapa de un país, de la historia de un país, de sus clases sociales, de las relaciones entre unos y otros, de las relaciones sentimentales, de las relaciones con el dinero. Entonces, yo creo que por eso es importante este trabajo. Este trabajo es eso, pues, más allá del tema, ahorita el MoMA, el Museo de Nueva York, le está haciendo un trabajo a Robert Frank, precisamente por los 100 años de su nacimiento, haciendo una exposición gigante con todo su trabajo, dándole todo el reconocimiento que merece. Y bueno, ahí está, ¿no? Por algo ha prevalecido este trabajo. ¿Cuántos trabajos de fotógrafos se han perdido en el camino? Y sin embargo este sigue siendo un libro Sí. que prácticamente es como una Biblia de la fotografía, eh, de la historia de la fotografía, ¿no? Eh, Pienso que eso, creo que Robert Frank fue muy fiel a lo que él sentía, ¿no? Y eso como artista, como persona, como ser humano, si tú eres fiel a lo que sientes, creo que eso tiene mucho valor. Claro. Porque no está haciendo algo para agradar, ¿no? Para complacer. Para complacer, esa era la palabra. O sea, no está haciendo algo complaciente, está haciendo algo que él está viendo y que creo que por habérsela jugado en su momento, pues se merece todo el mérito que, que tiene y que se le siga reconociendo, pues, como uno de los grandes maestros de la fotografía. Y eso que tú apuntaste, la relación que tuvo con Jorge Herrero, con
Lange y con Gordon Park, eso fue fundamental. Fundamental porque eso fue lo que le dio a él la visión del carácter general que iba a tener en su visión fotográfica. Que ya hay una foto, yo creo que es de él, que creo que es en Londres, en donde aparece un tipo cargando una cosa y unos señores elegantes que van en la acera. Ajá, sí. Van caminando en una acera y hay un tipo con una carga que va, y entonces Que uno va cargando uno está cargando algo como trabajando y él está cargando, pero entonces van unos tipos elegantes. Exacto. En la acera y el otro va por la calle. Ese ¿no? de Robert Frank. De Robert Frank. Y ahí está el concepto de Robert Frank. Exacto. Ese es En una sola foto. Ese es el trabajo de Gales y En una sola y foto, sí. López, Sí. Ahí es donde sí, esa está. foto es especial. Sí. Sí, especial. Tenemos que buscarlo. Porque además lo interesante es eso, y bueno, creo que ahí es donde está la clave de la fotografía, ¿no? O sea, cómo nosotros llegamos a recibir esa información. O sea, cómo a través de una fotografía te está comunicando todo eso, ¿no? Dos clases sociales, unos son todos glamorosos, el otro está trabajando. O sea, cómo sin ningún contexto, no sabemos ni siquiera dónde es, Exacto, pero solamente ves la fotografía y ya te está diciendo algo. claro. Y creo que esa es la magia precisamente de la fotografía, ¿no? Y ese es el poder que tiene trabajos como este, pues, de Claro. Robert Franco. Claro. Bueno, muchas gracias, hermano. Bueno, gracias a ti por la Buenísimo, invitación. pana.